Dice así la palabra del Señor. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Repita conmigo: sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Versículo 30 dice: decía también: ¿a qué compararé semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a orar en esta noche. Padre celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la verdad de tu reino en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en esta noche en medio de tu iglesia, de tus hijos. Pedimos que bendigas de manera especial cada persona que está en este lugar, en este auditorio. A los que están ahí en casa, Padre bendito, la presencia del Espíritu Santo tome control de esta noche, en cada corazón, en cada vida. Te honramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Háblanos una vez más, te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, creyendo en su presencia en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Bien, los evangelios son paralelos, puesto que cuentan, relatan, escriben los mismos hechos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, inclusive con propósitos diferentes. Me explico. Mateo escribe el evangelio pensando en su destinatario final, es el pueblo judío. Por eso cada vez que leemos Mateo encontramos muchas veces aquella frase que dice: para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, para que se cumpliese la palabra como está escrito, y empieza a ratificar el cumplimiento profético de Cristo. Es decir, el Mateo quiere dejar claro que Jesucristo es el Mesías profetizado. Marcos, por el contrario, él casi no se concentra en el bautismo, ni en los inicios de Jesús, ni en su nacimiento, pero él comparte, no hay ningún evangelio que comparta más milagros, sanidades, la autoridad de Jesús sobre el mar, los demonios, sobre las enfermedades, como Marcos, porque él quiere mostrar a sus destinatarios, a quienes él está enviando este evangelio, él quiere mostrar y revelar a ese Cristo poderoso y Rey con autoridad sobre todas las cosas. Y por eso vemos ese énfasis en el evangelio de Marcos. El evangelio de Lucas es el más completo, el más detallado, y Lucas se dedicó a mostrar a Jesucristo como el Salvador del hombre, de la raza humana, enviado por Dios, y siempre el enfoque es salvación. Por eso en Lucas usted encuentra la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Todo lo perdido está en Lucas, porque él quiere mostrar a Jesús como el que viene a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y el evangelio de Juan, su intención es mostrar la divinidad de Jesús, y demostrar aquella luz, dice, que alumbra a todo hombre. Vino, se encarnó, y él lo presenta como el Dios que se encarna, y es el que habla más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cada uno relató las mismas historias desde diferentes puntos de vista. Entonces su finalidad era presentar a Cristo. Marcos
habla de esta parábola que acabamos de leer, que no menciona a Mateo. Mateo mencionó la parábola del sembrador y menciona la de semilla de mostaza. Pero Marcos, en medio de las dos, habla de otra parábola que Jesús enseñó, que es la que acabamos de leer. Dice que él compara el reino de los cielos. Nuevamente hace una comparación. Pero déjeme hacer un empalme con la palabra que vimos esta mañana en este día 19 de ayuno. ¿Quién recuerda la palabra? Bien, bien. No me va a frustrar, hermano. Bien, ¿no? Porque una vez le pregunté, llegué a la casa y pregunté a mis hijos de qué había tratado la prédica y me dijeron de Jesús. Entonces me sentí como que no pusieron mucho cuidado. A veces mi esposa decía algo que es cierto. A veces los hermanos, el domingo en la tarde usted le pregunta de qué trató la prédica en la mañana y más de uno empieza como era de la Biblia, pero y se les embolata el mensaje. Así que, hermano, tenga cuidado, retenga. El propósito es guardar, atesorar cada palabra de Dios. Entonces, en esta palabra, que eran como 2 versículos de la palabra de la levadura, dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que pone la levadura en 3 porciones de harina hasta que todo es leudado. El mensaje más contundente de esta parábola es el efecto invisible del reino de Dios en la iglesia, en la vida de las personas, en la sociedad, en el mundo y en los distintos tiempos o dispensaciones, como se quiera entender. De ahí quiero partir del efecto invisible. Como seres humanos, de hecho, tenemos dichos y la gente se enorgullece a veces de esos dichos. Hay gente que saca pecho diciendo: yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguien decir eso y saca pecho, y es como una carta de presentación de que es muy intelectual, de que es muy inteligente, de que es muy vivo, de que es muy sagaz, y dice: no, yo sí no soy bobo, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero curiosamente, si fuese por la Biblia, Jesús le dijo a Tomás: es bienaventurado los que creen sin haber visto. Son más bienaventurados los que creen sin haber visto. Así que no es nada de elogio querer ser como Tomás. De hecho, es contrario a nuestra relación con Dios, porque Dios nos demanda primero creer para luego ver. El mundo promueve que primero veas para luego creer, y por eso la ciencia y por eso el sector de los ateos anda buscando pruebas para ver si creen o no creen en Dios. Pero nosotros, antes de buscar las pruebas, tenemos fe y confianza en que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan y en Él confían. La fe para nosotros va primero. La fe para nosotros anticipa cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos del efecto invisible del reino de Dios, cuando hablamos del efecto invisible de la palabra del Señor, tenemos que entender cómo opera, cómo funciona nuestra relación, nuestra fe dentro del reino de Dios con respecto a Cristo. Entonces, retomando la parábola que leemos, decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí nuevamente parece que la semilla es la palabra. Aquí nuevamente la semilla es la palabra, y él dice: así funciona el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre siembra semilla en la tierra. Y luego dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y aquí es donde se resalta el valor invisible del efecto de la palabra, de la obra de Dios y del proceder de Dios, que no es a nuestros ojos, que no es bajo nuestra, que podamos ver cómo sucedió. Y siempre que hablo de esta parte,
trato de asemejarlo con cosas que usted y yo no vemos cómo suceden, pero al final vemos el resultado. Es decir, si vamos a parafrasear lo que Jesús dijo, el reino de Dios opera por medio de la semilla, la palabra, da fruto, brota y crece sin que el hombre sepa cómo. Es decir, la operación del reino de Dios, la operación de la palabra, el obrar del Señor es invisible a nuestro ojo. Sucede como cuando nuestros hijos crecen. Realmente nos ha pasado que dejamos de ver, con mi esposa veíamos algunos de los jóvenes después de la cuarentena más largos, ¿verdad? No los habíamos visto y lo vimos y hubo un cambio en ellos. Normalmente todas las familias también se dan cuenta, el crecimiento se hace visible es cuando en enero, en febrero van a entrar a estudiar y entonces van con los pantalones y le prueban el pantalón del año pasado o la falda del año anterior, y ahí es donde dice creció, suelte el ruedo porque creció, ¿verdad? Entonces, porque para los que estamos todo el día, aunque curiosamente estamos ahí en familia, son los que menos notamos el cambio. En cambio, la gente que no está y lo vuelve a ver es el que dice creció, enflacó o engordó, ¿verdad? Es el que percibe los cambios porque posiblemente tienen un recuerdo y cuando ven la nueva versión dicen, uy, aquí hay cambio notorio. Pero los que estamos a diario con las personas casi no vemos tan fácil el cambio, no vemos el crecimiento. Igual sucede con la semilla, así es el reino, y quiero que resalte la invisibilidad. Dice, ustedes no van a ver cómo es. Yo no sé si usted ha visto, de hecho fue la frustración de primaria. Todos queríamos ver ese frijol ahí en ese algodón, y la sorpresa era que un día llegábamos y tenía algo que no vimos en qué momento apareció, ¿verdad? Y algunos más despistados llegaban ya cuando estaba muy avanzado el experimento, ¿verdad? Pero ni por más seguimiento que le dimos logramos ver el efecto. En la naturaleza se opera, y así opera el reino de Dios sin que sepas cómo. Hemos sembrado 19 días de oración y ayuno. Hemos oído palabra 19 días, hemos orado 19 días, hemos consagrado 19 días, hemos sembrado en el Espíritu según Gálatas 19 días, pero quizás no vemos qué está pasando, pero la fe me dice que algo está sucediendo porque la palabra, sin que yo sepa cómo, está trayendo fruto y evidencias a mi vida de manera especial y milagrosa. Sin que yo me dé cuenta, no significa que esté sucediendo. Amén. Dele ese aplauso al Rey del Cielo. El hecho de que yo no me esté dando cuenta no significa que no esté sucediendo. Aún mientras ahí estés sentado, aún mientras estás ahí recibiendo y adorando al Señor, Él está haciendo algo maravilloso y Él está trabajando en nosotros en el nombre de Jesús. Algo está haciendo. Su trabajo, su obrar es de manera invisible, pero es poderoso, como leíamos esta mañana. Dice que leude todo, así es el reino, hasta que lo cubra todo. Por eso creíamos esa palabra, que si tú eres la familiar, la persona en la que Dios puso la semilla del evangelio y del reino, cree que esa semilla va a alcanzar a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos los familiares, porque la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si en ti está la semilla, es suficiente para que leude toda tu casa y todos alcancen la salvación prometida por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es invisible, pero está sucediendo. Diga al que está a su lado: es invisible, pero está sucediendo. Y ahí opera la fe. Y ahí opera la fe. Yo no lo veo, pero Dios está haciendo algo maravilloso. Dios está haciendo algo maravilloso. Ahora,
Versículo 28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la cosecha ha llegado. Claro, cosecha porque ciegas con ese, ¿verdad? Entonces, quiero que me preste atención acá. El obrar del reino y de la palabra y de Cristo es invisible, pero está sucediendo. Pero llega un día en que ves la evidencia. Llega el día en que ves el milagro. Llega el día en que ves la promesa materializada. Llega el día en que deja de ser algo invisible y se ve. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo, pero Dios puede hacer algo maravilloso. Dios puede hacer algo precioso. No sabemos de qué manera. Gracias. No sabemos cómo y cuándo va a suceder. No sé cómo va a suceder, pero de que sucede, sucede. Y ese es el problema más difícil como seres humanos, que nosotros queremos tener el mapa completo. Queremos tener el manual completo. Digamos, todos quisiéramos saber: Señor, ¿cuándo va a ocurrir ese milagro en mi hijo? ¿Cuándo voy a ver esa provisión? ¿Cuándo va a suceder esto? Y empieza a ver, a veces caemos en esa ansiedad, en esa incertidumbre, en esa duda, porque no vemos. ¿Cuál fue el pecado de Abraham? Que a los 75 años recibe la semilla, recibe la palabra, y Dios le dice: de cierto te digo que serás padre de multitudes. De hecho, le hizo cambiar hasta el nombre, de llamarse padre enaltecido a llamarse padre de muchedumbres o multitudes, para que por medio de ese nuevo nombre creyera su nueva identidad. El hombre estéril y con una mujer avanzada de edad, posiblemente con menopausia, también estéril, perdón, ella era la estéril, él era el que estaba de avanzada edad. El caso es que no era una pareja potencialmente fértil, pero viene Dios y le da la semilla y le da la palabra y le dice que él va a ser el padre de multitudes, que él va a ser el padre de muchedumbres, que lo crea. Y la Biblia dice que él lo creyó y le fue contado por justicia. Pero pasaron 5 años y nada. Pasaron otros 5 años y nada. 5 años y nada. Pasaron casi 24 años y no veía nada. No veía el milagro. Entonces ahí es donde a él se le hace fácil. Y viene Sara y le dice: sabe, yo creo que la promesa, la semilla es verdad, pero no se va a cumplir a través mío. Más bien acérquese a la joven que le ayudaba, acerque como un alquiler de vientre, embarácela a ella, y yo creo que por medio de ella es que va a suceder el milagro. Y así fue. Y la embarazó a Agar, pero luego vino el problema, luego vino la situación, porque no era así. Y vino Dios y lo exhortó y le dijo: así no era. Era por medio de Sara la promesa, hasta que finalmente Dios le concede a Isaac. Pero mire cómo por 24 años él no vio, él no lo vio, no vio el milagro, no vio la respuesta, y fue y buscó solución humana. Hermano, deja que la promesa brote, florezca y traiga el fruto de manera natural, como Dios te la dio. No necesitas forzarla, no necesitas obligarla, no necesitas añadirle ni quitarle nada. La palabra de Dios es poderosa, es suficiente para traer y cumplir lo que Él dijo que haría en tu vida, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. No necesita forzar. Y hay quienes, bueno, él esperó 24 años, pero hay quienes esperan muy poquito, muy poquito. Y siempre cuento el testimonio del hermano que, ¿por qué cuento ese testimonio? Porque rompió récord.
de duda. A lo último me estaba haciendo dudar a mí también, no, mentira. Él vino en la mañana a orar, me pidió oración, dijo: pastor, necesito hoy una provisión, o si no, tenía una situación que tenía que resolver económicamente en ese día. Y yo le dije, y me dice: y si no, empeño la nevera y pastor, necesito que usted me ayude a irla a sacar. Entonces yo le dije: no, hermano, vamos a creer la provisión. Oremos, pedimos al Señor, lo creímos. Y ese hombre salía lleno de fe y fuego, creyendo. Y yo estaba ahí cuando, no le miento, como a la hora, golpeaban, yo me asomaba, era el hermano. Y yo bajaba, yo pensé que me iba a dar buena noticia. Me dice: no, pastor, que me acompaña a sacar la nevera. No, yo otra vez le animaba: no, hermano, pero espere, vea, apenas ha pasado un rato. Esa misma escena se repitió como 3 o 4 veces. Pasó hace muchos años, no sé, pierdo la exactitud, pero fueron 3 o 4, y a la cuarta yo ya estaba desesperado. Cuando a la cuarta golpeó, yo dije: no, camine, sacamos esa nevera. No. A la cuarta vez el hombre se acerca, y entonces yo ya le abrí como con cara de: ay, otra vez, hermano. Y me dijo: pastor, Dios hizo el milagro. Y me abrazó y daba gloria a Dios. Ahora le estoy hablando que empezó en la mañana y el milagro ocurrió por ahí a las 5 o 6 de la tarde. Pero sucedió. Y finalmente Dios le proveyó de una manera especial, y el hombre lo creyó, y bueno, fue especial. Pero en él pude ver eso. Creo, no creo, creo, dudo, sí, no. Y el asunto era que yo estaba ahí con él, ¿no? Yo estaba en el proceso, en ese proceso. Porque el hecho de no ver la respuesta en el tiempo y a la manera que yo quiero verla es donde tenemos problemas y podemos cometer errores. Por eso el Señor dijo: es como una semilla, escuche bien, que el hombre la siembra y ella brota por sí sola, echa raíces, florece y da el fruto sin que el hombre sepa cómo, pero sucede. Entonces, no fuerces, no obligues, no quieras torcer el brazo a Dios. Sencillamente, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Según las parábolas que habíamos aprendido: atesorar, cultivarla, darle toda lo que ella necesita, lo que la semilla demanda de la tierra, y ella naturalmente va a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Acompáñeme a Juan capítulo 4, por favor. Y déjeme explicarle esto mismo, pero a la luz de un hombre que tuvo que aprender que las cosas no necesariamente necesito verlas para creerlas y recibirlas. Juan capítulo 4, versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Juan 4:43. Cuando lo encuentra ahí, diga un fuerte amén. Bueno, por lo menos uno dijo fuerte. Bien, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto, escúchame bien, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vamos a volver a leer ese texto. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, ¿por qué los galileos le recibieron? Habían visto. Y cuando usted ve, ahí es cuando usted se anima a creer. Pero eso es lo que el mundo propone.
Si usted ve, uy sí, entonces sí. Entonces, si lo veo, lo creo. Entonces, como habían visto a Jesús haciendo milagros, lo recibieron. Y dice la escritura, versículo 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Galilea es como decir Santander. Caná es un punto, es un municipio, es una ciudad dentro de esa Galilea. Cuando leemos el texto, podemos leerlo a la ligera y vamos a perder una riqueza muy especial que tiene allí. Por eso quiero resaltar ahí, dice: vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y habiendo en Capernaum, pareciera, y ahí es donde quiero llamar la atención, porque ahí es donde va a cobrar relevancia la palabra. Caná es una ciudad, pero Capernaum es otra, y está a más o menos 32 kilómetros o 20 millas más o menos. 32 kilómetros es la distancia entre Lebrija y Bucaramanga, más o menos. Entonces, yendo Jesús a Lebrija, ¿sí?, había en Bucaramanga un oficial, para que me entienda. Y dice, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, ¿qué no hace un padre, una madre por un hijo enfermo? ¿Verdad? De hecho, yo he visto gente desesperada con los hijos de un lado para otro, buscando una respuesta para ese hijo, ¿verdad? Más cuando están en enfermedades así difíciles, vemos los padres haciendo lo que sea. Y si el hombre está en Bucaramanga y oye que el que hace milagros, lo vieron haciendo milagros, está en Lebrija, él dice: yo voy hasta allá, yo voy porque ahí está la respuesta para mi hijo. Y dice la palabra, versículo 47: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿qué cosa? No creerías. No sabemos si es un regaño, si es un consejo, es una exhortación, pero esa respuesta no es la que usted y yo esperamos después de ir desde Bucaramanga a Lebrija, y le dice: Señor, por favor. Ahora quiero que identifique esto. Le dice: por favor. Cuando oyó que Jesús había llegado, dice, vino y le rogó descendiéndose y rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Fue hasta donde estaba Jesús, fue de Capernaum hasta Caná, y le dijo: por favor, desciende, camina conmigo, ve a mi hijo, sánale, se está muriendo, está agonizando. Y la respuesta de Jesús es: si no vieres, no creyeres. Vuelvo y le digo, a mí me suena exhortación, consejo, regaño, direccionamiento, pero no es la respuesta. Hubiera la respuesta que todos esperamos. ¿Cuál es? Camine de una vez. Uy, su hijo está agonizando. No, camine, vamos a orar por él. Esa es la respuesta que todo el mundo quisiera oír de Jesús. No que le diga: usted de los que hasta que no ve, no cree. Y de hecho, ¿por qué le digo que algo pasa ahí con esas palabras? Mire lo que dice el 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Parece que con esa insistencia el Señor logró
lo que quería con lo que le dijo. La Biblia no dice nada porque sí. La Biblia dice, el oficial del rey resalta que él era un funcionario del rey terrenal, que él es un funcionario que está al servicio del imperio terrenal. Pero escuche bien, el oficial del rey le dijo, ¿qué le dijo? Señor. Y ahí es donde pasamos de largo y derecho y no valoramos, porque para nosotros la palabra Señor es ¿qué? Cualquiera. El Señor de allí, el Señor de allá, el Señor esto, el Señor aquello. Para nosotros, en nuestro contexto, la palabra Señor es simplemente un protocolo de educación, formalismo a la hora de hablar. Pero en el contexto que estamos leyendo, no. Porque como le dije la semana pasada, por decir que el Señor era Cristo y no el César, morían los cristianos. Porque la palabra que él le dice allí es Kyrios, es Señor, amo, dueño, rey absoluto de todas las cosas. Entonces, por eso la Biblia resalta y dice, el oficial del rey terrenal está reconociendo al rey ¿qué? Celestial. Un funcionario de la tierra, del reino de la tierra, le está diciendo Señor al Mesías, a Cristo. Eso es fe. Diga el que está a su lado, eso es fe. Le acaban de decir, usted hasta que no ve no cree. Y él le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Entonces sí tuvo fe, porque creyó la palabra, creyó lo que Jesús dijo y se devolvió 32 kilómetros caminando. Escúcheme bien, creyendo sin ver que lo que Jesús le dijo, aunque no lo vea, está sucediendo y va a ver el milagro aunque sus ojos físicos no lo ven. Él tiene la esperanza que el que le dio esa palabra no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que sus promesas son sí y sus promesas son amén. Y si él lo dijo, así va a ser en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Rey del cielo si usted también cree en cada una de las promesas del Señor. Piensa en la expectativa del hombre cuando salió de de Capernaum a Canaán. Mi hijo se está muriendo, pero Jesús va a venir conmigo y lo va a sanar. De pronto hay mucha gente, pero de pronto hasta orando, diciéndole Dios que Jesús me pueda escuchar, que me pueda atender, que venga conmigo. Tantas cosas que el hombre pudo haber pensado desde Capernaum hasta Canaán, con expectativa, ¿verdad? Porque él tiene fe de que Jesús tiene la respuesta, porque él vio, gente que vio le dijo, y él también ha visto, y él dice no, Jesús puede sanarlo. Llega allá y la respuesta está: cambie el chip. Cambie el chip. Es como si funcionáramos de una manera, ¿verdad? Y nos meten una nueva forma de pensar. Cambia el chip. Yo no sé si usted vio personas cuando tuvieron que cambiar de los celulares del BlackBerry, de los que se palpaban los teclados, al touch. Yo vi personas sufriendo con eso. Yo no sé usted. Y uno trataba de no reírse, pero no dejaba de ser curioso, ¿verdad? Una vez a una persona le llamaron y cogió el celular y hacía así, y con el dedo a todo lado. Yo creo que ya aprendió que era solamente el verde hacerle así, y seguro le hacía el rojo y se le colgaba.
Inclusive él no era cristiano, insultaba el celular, hasta no sé, insultaba. Y al rato le timbraba otra vez y empezaba con el dedo para todo lado. Y ese día le dije, no, ponga el dedo en el verde y muévalo. Sí, ya. Pero eso es cambiar el chip en el que venimos operando, ¿verdad? Veníamos acostumbrados. Ojalá no vaya a ver mi familiar esto. Yo conocí una familiar que cuando vino el teléfono inalámbrico, para colgar también se inclinaba hasta el... Sí. Es solo un testimonio. Bien. Porque es la manera en que venimos funcionando. Y le dice, cambie. Ahora va a funcionar así. Lo mismo le pasó a este hombre. Él viene con una forma de pensar y viene Jesús y le dice, usted es de lo que hasta que no ve, no cree, pero te la cambio. Ve, tu hijo está sano. Pum, le cambió todo. Ve, tu hijo está sano. ¿Ustedes se imaginan del tipo la embarra y diga, sí, la embarró? Pero él copió y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es decir, Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano. El hombre entendió lo que era la fe y ahora se devolvió caminando 32 kilómetros con esperanza, fe y expectativa de que la palabra del Señor es verdad. Y escuche. Versículo 51. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo ¿qué? Vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era la hora, escúcheme bien, que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta la segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Escúcheme, qué tremendo. El hombre viajó bastante porque note que llegó al otro día. Note que llegó al otro día de haber recibido la palabra. Todo ese camino venía funcionando como es. Creo, tengo esperanza, Él no me falla, Él es fiel y verdadero, sus promesas son sí y son amén. ¿Ha visto algo? No. Pero cree que esa semilla invisible está sucediendo y tiene la esperanza de que va a haber el milagro que Jesús le dijo. Y entonces dice que cuando fue llegando le salieron al encuentro a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Piensa en el corazón de ese hombre. Después de viajar no sé cuántas horas, posiblemente muchas horas para que llegara al otro día, y va llegando y sale la gente. Piense emocional y humanamente, ¿qué se sentiría? Esos lapsos de segundo, de cuando viene la gente a recibirle, puede ser que venga la duda a la mente que le van a dar una ¿qué? Una mala noticia. Pero yo me imagino la mente estudiando todo, analizando todo, y si uno de los que venía corriendo sonrió, ese corazón, ¿verdad? Si se rió será algo bueno. Pero si lo hubiera visto a lejos llorando, hubiera sido otra cosa. Pero note cómo el corazón del hombre va a estar expuesto a lo que ve siempre para influenciar lo que cree. Si la persona viene riendo, la persona se rió. Pero si viene llorando, es mala noticia. Pero parece que le dicen, tu hijo vive. Ustedes pueden imaginarse ese momento de alegría y gozo en ese instante. Comprobó que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Comprobó. Y dice, entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Equivale a la 1 de la tarde mirando
el reloj nuestro. Ayer a la 1 de la tarde, a las 7, reloj de ellos dice, ayer a esa hora le dejó la fiebre. Y escuche lo que dice, el padre entonces, repita conmigo, entendió que los milagros no suceden cuando yo los veo. Los milagros suceden cuando Él da la palabra y te dice que así va a ser y así va a suceder en el nombre de Jesús. La tarea mía es creer esa palabra. La tarea mía es no querer cerciorarme y ver el milagro, ver la respuesta, ver materializado. Esa no es mi tarea. Mi tarea es creer en la palabra del Señor. Mi tarea es confiar en Él, esperar en Él, y Él nunca me va a defraudar. Él nunca me va a quedar mal. El milagro ocurre cuando Dios te lo dice. El milagro sucede cuando Él te dice la palabra. Por eso te invitamos a tomar toda esta palabra de los 21 días y creerla. Aunque no veas, creerlo. Y no termina el 2020 hasta que te digan tu hijo vive y tú entiendas que el milagro sucedió cuando creíste la palabra del Señor. Amén. Cuando Él habla es que ocurre. Y dice, aquella hora Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Con qué convicción le habló a los de su casa lo que él vivió y experimentó? Porque nadie fue con él excepto él. Pero tal fue la convicción con la que vino y contó su testimonio de fe, que toda su casa se convirtió a Cristo Jesús. Porque es que, hermano, una experiencia de fe vale más que 1000 palabras. Porque cuando tú experimentas la palabra, cuando experimentas el milagro, cuando experimentas la respuesta de Cristo, nada ni nadie te puede borrar del corazón esa experiencia. Cuando hemos sido sanos, cuando Dios nos ha provisto, cuando Dios ha abierto puertas, cuando Dios ha hecho milagros, nadie te quita ni te borra esa experiencia de gloria. Nadie te puede borrar, ni el diablo te puede desdibujar algo que el Señor hizo ya en tu vida. Una experiencia es algo, trae una convicción tremenda. Y por eso podemos predicar la palabra y hablar de Él, así sean los lugares más difíciles. El Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de predicar en algunas cárceles. La modelo de aquí de Bucaramanga, la de Manizales y aquí la de máxima seguridad de Palo Gordo. Cada vez que estoy frente a grupo de personas, no importa quién sea. Me acuerdo tanto la vez que nos tocó en el patio de los guerrilleros. Dijeron, ahí es, pero duro. Con la convicción que entramos a predicar el evangelio. No es lo que sé, no es lo que soy, es lo que yo he experimentado, de que Cristo no es un Cristo de papel, es un Cristo real, es un Cristo vivo que cambia y transforma vidas por el poder de su palabra. Esa experiencia no la atemoriza ni la aterroriza nada, porque es mi experiencia con Dios, es mi testimonio. Yo soy testigo, por eso la palabra dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigo de qué? De lo que vas a oír y ver del poder de Dios a favor de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey del Cielo si tú lo crees con todo tu corazón. Es invisible, pero está sucediendo. Es invisible, pero está ocurriendo. Es invisible, pero Dios está haciendo algo por tu familia, por tus finanzas, en tu salud. Es invisible, pero Él no te va a fallar, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te coloques de pie.
Pero va a llegar el día en que florece. Va a llegar el día en que ves el fruto. Va a llegar el día en que deja de ser algo espiritual y se vuelve real. Va a llegar el día de tu milagro. Y ahí es donde el corazón comprueba, se alegra que Él no te falló, que lo que te dijo era verdad. No erres como Abraham. No quieras ayudar a Dios, como decía, no empujes puertas. La palabra de Dios naturalmente da fruto. La palabra de Dios naturalmente produce el milagro, lo sobrenatural de Dios. Yo te invito a que te dispongas ahí en oración. Cierra tus ojos. Luisa, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a creer aunque no veas.